Dios de todas gracias es el tema del cual hemos estado hablando. Comenzamos la semana anterior. Voy a continuar hoy rápidamente. La semana anterior estuvimos hablando al respecto. El apóstol Pedro escribió esta palabra, esta carta, la primera y la segunda carta, a todos los hermanos que habían salido de Jerusalén a causa de la persecución después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. La iglesia comenzó a crecer. La iglesia, los cristianos se comenzaron a multiplicar en ese momento, y entonces vino persecución, porque el sistema en ese momento, el sistema religioso de ese momento, no aceptaba lo nuevo que venía de parte de Dios. No aceptaba algo fresco, aquella revelación tan grande. No aceptaron al Señor ni tampoco sus enseñanzas. Y cuando la iglesia comenzó hacer el trabajo que tenía que hacer, cosas comenzaban a suceder en aquel lugar. La gente se convertía al Señor, comenzaba a dejar la idolatría, comenzaba a actuar de una manera diferente. Ahora ya dejaban el odio, el rencor, la ira. Ahora estaban en busca de algo diferente, que era honrar a Dios a través de su actitud de amor, de perdón, de misericordia hacia los demás. Todo esto causó un problema grave en la estructura de la religiosidad, de los líderes religiosos de aquel momento. Comenzó la persecución. El rey Nerón de Roma comenzó a perseguir a la iglesia. Y eso de perseguir a la iglesia no era que lo perseguían jugando, no, lo perseguían, y si lo atrapaban, lo metían a los calabozos y algunos los mataban. Entonces se tuvieron que salir de Jerusalén. Pero lo importante de esto es que por donde iban, ellos predicaban el evangelio. No era una temporada difícil para ser cristiano. No era nada difícil ser cristiano en ese momento. Hoy en día, en nuestro lugar, aquí donde vivimos, es sencillo ser cristiano. Es sencillo ser cristiano. Aquí no tenemos persecución. Aquí lo peor que te pueden decir es decir una palabra insultante o reírse de nosotros. Pero en aquel tiempo la vida estaba en juego. La vida de sus hijos estaba en juego. En medio de eso, el apóstol Pedro escribe la primera carta, y en el capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios, y eso es lo que escribe el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si usted lee detenidamente el texto que está en pantalla, dice el apóstol Pedro: después que hayáis padecido un poco. Ese padecimiento lo estaban teniendo nuestros hermanos en ese momento. Fueron expulsados de su familia porque su familia ya no los quería, porque seguían la religión, seguían las costumbres de Moisés, de los profetas. Pero ahora ya no querían aceptar la nueva revelación, que era la manifestación gloriosa de Dios aquí en la tierra a través de la persona de su Hijo Jesús. Para ellos era difícil salir de su casa, ser rechazados por su familia, ser rechazados por su propio pueblo, siendo perseguidos por el emperador en ese momento. El apóstol Pedro, para animarlos, les dice: después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea Dios, los va a ir perfeccionando, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. La semana anterior hablábamos de esto como una introducción. Hoy vamos a enfocarnos en el tiempo que me queda en la palabra perfección. Dios nos quiere perfeccionar. Hágame el favor y dígale a la persona que está al lado suyo: Dios te quiere perfeccionar. Dios quiere perfeccionarnos a nosotros. El término perfección es un término muy amplio. Yo lo voy a explicar para que no haya confusión, porque nadie aquí es perfecto. Pero como estamos en América, permítame preguntar: ¿hay alguien perfecto aquí? Levante bien su mano. ¿Hay alguien que es perfecto aquí? Nadie. No, digo, si hay uno, lo ponemos allá arriba y todo el mundo le adora.
Aquí todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Todos necesitamos mejorar. En muchas áreas de nuestra vida hay algunos de nosotros que necesitan mejorar su carácter, ese mal carácter que tienen, ese mal genio que tenemos muchas veces. Ah, no me quede viendo así, que a veces a usted se le sale, ¿cierto o no? Los 2 o 3 amenes fueron muy sinceros. Los demás no son blancas palomas, angelitos, que cuando pasa algo, no pasa nada, tranquilo. Dios nos quiere perfeccionar. Dios quiere mejorar nuestra acción, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, porque hay algunos que todavía se nos pip. Hay algunos que alaba al Señor, levanta su mano y todavía cuando habla, si lo ponen en televisión le cuentan pip, porque se salen unas de kilómetros. En nuestra manera de ser esposos y esposas, no se queden solo con los esposos y esposas. Dios quiere perfeccionarnos. ¿Por qué? Tiene una razón, tiene un por qué Dios nos quiere perfeccionar. Tiene una razón, tiene un porqué muy grande, el por cual Dios quiere transformar nuestra vida, quiere hacernos mejor. Y recuerde, siempre es posible ser mejor. Siempre es posible ser mejor. En el trabajo, en la escuela, donde sea que usted esté, lo que haga usted como persona, como individuo, como una parte de la sociedad, siempre es importante tener en cuenta que podemos ser mejor. Quien cree que ya es mejor en algo, usted no es mejor en nada, tengo que decirle. Ese mismo Dios que mostró la gracia con el apóstol Pedro, a pesar de sus errores y faltas, porque el apóstol Pedro cometió muchos errores, ¿no? Antes de escribir esto, el Dios de gracia, antes de escribir esta carta, cuando andaba con Jesús, Pedro se comportó de una manera muy mala. Ya lo hablamos la semana anterior. Le cortó la oreja, agarró la espada y le cortó la oreja a un soldado. Imagínense qué genio el del apóstol Pedro. Y si la escritura, como dice un pastor muy famoso, si la escritura habla de Pedro, es porque hay un Pedro en la iglesia. Le dijo al Señor: no te voy a traicionar, aunque los demás te dejen, yo no te voy a dejar. Si tengo que ir a la cárcel por ti, yo voy a ir a la cárcel por ti. ¿Y qué hizo después? Lo negó. ¿Cuántas veces? No una, no 2, 3 veces. Tenía lo suyo Pedro, igual que nosotros. Pero Dios le mostró una gracia tan grande a él, que la misma gracia que nos muestra a nosotros hoy en día, porque Él está encargado, está comisionado, Él está empeñado en perfeccionarnos a nosotros en este tiempo. Todo en la vida tiene un propósito. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Dios no se equivoca. Lo que Dios hace es perfecto. Quizá no lo entendemos y está bien, somos humanos, no tenemos esa capacidad que tiene Dios. Pero sí podemos entender que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite en nuestra vida es con un propósito. Y ese propósito es para parecernos cada día más a Cristo. Usted y yo somos llamados a parecernos a Cristo. El asunto de ser cristiano no es solamente de venir a la iglesia y cantar tan lindo como canta el grupo que estaba aquí y ustedes también. El único que canta aquí mal soy yo. El asunto no es, el de ser cristiano no es solamente eso. El asunto es que nosotros debemos de alcanzar, debemos de perseguir a Cristo, su manera de ser, su carácter, su forma de vida. Debemos de parecernos más a Cristo cada día y no más al mundo de donde usted y yo venimos. La única manera de alcanzar ese nivel de perfección o de perfeccionismo de su obra en nosotros, solamente, escúcheme bien, es a través de la gracia de Dios.
Es a través de la gracia de Dios, porque usted y yo no podemos mejorar al nivel de Cristo, sino es por la ayuda, con la ayuda y por la ayuda de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dijo: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Vamos, ¿cuántos reconocen que después de que le entregó su vida a Cristo hasta este momento hay algo mejor en su vida? Vamos, es una realidad. Hay algo mejor, pero Dios no ha terminado. Él la va perfeccionando, dice el apóstol Pablo, hasta que estemos frente a Él. Cuando estemos frente a Él es porque ya estamos en ese nivel que debemos, que esa es la meta, es donde Dios nos quiere. En Efesios 4:3 el mismo apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Reina Valera es muy, su lenguaje es un poco, a veces que tenemos que ir un poco más profundo. Hay una versión, la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente, lo lee no diferente, en un lenguaje más sencillo para entenderlo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. A la condición de un hombre maduro. ¿Qué significa? Que la palabra, escúcheme bien, traducida, póngalo en pantalla, Javi. La palabra traducida perfecto es la palabra griega teleios. Se utiliza en todo el Nuevo Testamento y significa muchas cosas, dentro de ellas perfecto, completo, adulto y maduro. ¿Qué significa? Que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que madurar. Nosotros, si yo comienzo a preguntar aquí o comienzo a ver, la mayoría, no la mayoría, bueno, si todos somos adultos aquí, y hemos madurado con respecto a años atrás de nuestra vida. Hemos madurado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Hemos madurado. Ya no tomamos las mismas decisiones de manera irracional muchas veces como lo hacíamos en tiempos de nuestra juventud, que fue hace un par de años, donde actuábamos a la carrera por impulso, por emoción. Ahora maduramos y tomamos decisiones un poco más pensantes. La vida cristiana, ahora en Cristo, usted y yo tenemos que madurar también como cristianos. Tenemos que madurar, porque necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo para no seguir viviendo de la misma condición de cuando Cristo nos encontró. Algunos de nosotros, escúcheme bien, antes de venir a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, éramos practicantes de cosas que ofendían a Dios. Por ejemplo, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, sinvergüenza. Todo eso éramos usted y yo. Ay, pastor, yo nunca fui nada de eso. Algo había ahí, que le deseábamos el mal a los demás también, que queríamos vengarnos muchas veces. Ah, este me la hizo, ahora me la va a pagar doble a mí. Porque el resentimiento, la raíz de amargura, la raíz del odio estaba en nosotros. Así nos encontró el Señor. Usted y yo no estamos aquí porque somos lindos, aunque somos lindos. Pero usted y yo no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque un día Él nos llamó y entendimos, escúcheme bien, entendimos que el camino que llevábamos era un camino de perdición, era un camino de maldad, y que necesitábamos, póngame la atención aquí, y que necesitábamos arrepentirnos de nuestro caminar.
Usted y yo estábamos ahí. Pero como Dios, en su plan de amor y de misericordia, quiere lo mejor para nosotros, nos lleva a ser mejores. Él nos quiere perfeccionar, no quiere que maduremos en nuestra vida. Porque yo he conocido cristianos de años en la iglesia, pero son inmaduros en la fe y en su manera de actuar. Hay gente que lleva años visitando una iglesia, congregándose, y no sabe ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. No me quede viendo así. Hay que leer la Biblia. Hay personas que llevan años en el evangelio y actúan todavía como un niño recién nacido, con berrinches, con esa actitud de que quieren todo a su forma, en la manera y en el tiempo que ellos quieren. La vida cristiana no es esa. La verdadera vida cristiana es ir paso a paso, mejorando, siendo mejor para honrar a nuestro Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, que vayamos siendo completos, que vayamos siendo adultos, que vayamos siendo maduros en el Señor. ¿Está bien hasta ahí? Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13 al 11, no está en pantalla: cuando yo era como niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Hay gente que necesita crecer. Hay gente que necesita madurar. Pastor, sí, yo conozco gente que necesita. Todos aquí necesitamos. Yo necesito ser mejor. Yo necesito madurar más. Yo necesito madurar más. Yo necesito madurar más en mi relación de matrimonio, en mi relación con mis hijos. Yo necesito mejorar. Sí, pero mis hijos ya están adultos. Usted necesita mejorar en su relación todavía como padre con sus hijos. Usted necesita mejorar en su relación de hijos hacia los padres. Necesitamos ser adultos, necesitamos mejorar. ¿Cómo lo logramos? Ya tenemos el problema, ya tenemos la situación, ya tenemos el paquete. ¿Qué hacemos ahora? Hay muchas formas, no lo voy a decir hoy porque ya el tiempo no me da. Pero los dejo con esto. Algunas preguntas importantes. ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir con fuerza, repetir o gritar con fuerza, o decir amén con fuerza, que sienten que el venir a Cristo ha sido bueno para su vida? ¿Cuántos creen de los que están aquí que todavía falta algo que mejorar en su vida? Tengo una noticia para usted. Es posible. Es posible. Es posible. La Escritura nos muestra que hay formas de hacerlo. Ya usted lo intentamos en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría humana. Ya lo intentamos muchas veces. Pero nos dimos cuenta que no podíamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Démosle lugar al Señor, iglesia. Démosle lugar a Dios. Hay gente que no le entrega su vida a Cristo y sigue haciendo lo mismo de siempre. Hay gente que no se decide tomar, aún en la iglesia, no se decide tomar su propio compromiso con el Señor. Es necesario comprometerse con Dios, no con el hombre, no con el pastor, no con nadie. Es usted y Dios. Que sus acciones, que mis acciones, que nuestras acciones honren su nombre. Que podamos dar gloria y honor a Él. Que cuando la gente vea, nos escuche, se dé cuenta de nosotros, diga: algo pasó en Él, algo diferente hay en ella. Y cuando pregunten, que usted y yo sepamos decirle: no fui yo, o no soy yo, ha sido el Señor en mí, porque Él ha hecho algo diferente en mi vida.
Él me está perfeccionando, no ha acabado todavía. Y yo me he dejado moldear en sus manos, porque como buen alfarero, yo soy el barro y en sus manos Él me dará la mejor forma. Él quiere hacer de mí una pieza de honra. Él quiere hacer de mí algo que luzca bien, pero tengo que poner mi vida en sus manos.